Hola amigos, ¿cómo están? Somos Animatex Zamora. Hoy vamos a hacer un videito donde vamos a explicar si es negocio, si es redituable, si es rentable el tener una sala de videojuegos teniendo ventas dentro de los 300 pesos diarios. Vamos a hacer más o menos un cálculo si es conveniente tener esas ventas o no, en qué casos sí, en qué casos no. Pues bien, primero tenemos que empezar viendo cuántos son nuestros gastos fijos, porque esa es la parte que nos va a dar un parámetro para saber cuánto nos cuesta operar el negocio. Los gastos fijos nos van a decir cuánto es el costo operacional. El costo operacional es lo que tenemos que pagar para poder funcionar, para poder estar trabajando. Dentro de los gastos fijos ya sabemos que están lo que es la luz, el internet, la renta, el empleado. El que tiene producto de Coca-Cola te pide un gasto fijo, ese se convierte en un gasto fijo porque Coca-Cola semana a semana tienes que consumirle una cantidad mínima. En nuestro caso nosotros consumimos 2 rejas de refresco mínimo cada semana. Cada 7 días va el preventa y te levanta el pedido. Entonces ya es un gasto fijo, porque vendas o no vendas ese producto, tienes que estar comprándole o consumiéndole a Coca-Cola. Esto es en el caso de Coca-Cola. Ya lo que sea otras compañías como Pepsi, Red Cola, etcétera, no sé qué otras más, pero esas son las más comunes, esas tres. No sé si te pidan un gasto fijo o un consumo mínimo. Pero bueno, en términos generales, ese es los gastos fijos que lleva una sala de videojuegos. Empecemos por primero, en el caso de la renta. En nuestra zona, la renta promedio está sobre los 3,000 pesos. 3,000 pesitos. Más los gastos de empleado. Los gastos de empleado varía, pero el mínimo que está marcado por ley es de 7,500. Es un poquito, unos pesitos menos. Pero son 7,500 en números redondos mensuales del salario mínimo. Hay quien podrá pagar menos, quien podrá pagar hasta más en su caso, pero la gran mayoría de los negocios pagan menos del mínimo, pero los vamos a basar a lo que es a lo que está por ley, ¿no? A lo que está por ley. Después de ahí el consumo de luz. El consumo de luz también puede llegar a variar por el consumo de la venta. El consumo de luz, habíamos mencionado que era un gasto fijo, pero realmente ese lo vamos a tener que dividir. Vamos a sacar un promedio. Es necesario para poder trabajar. Si no tienes luz, no puedes trabajar, no puedes operar. Entonces tenemos que ingresarlo porque es un gasto obligatorio o es un pago obligatorio. En nuestra experiencia, nuestro consumo de luz siempre anda rondando en los negocios pequeños de un poquito menos de 10 consolas, anda rondando sobre los 1,800 pesos de consumo de luz. Entonces al mes serían 900 pesos más 900 pesos. El otro gasto fijo es el internet, el wifi. El internet también anda rondando sobre, dependiendo de la compañía, en nuestro caso anda rondando sobre los 600 pesos mensuales, ya que es un negocio comercial. Entonces son más 600 pesos de, de lo que es el wifi. 600 pesos. ¿Qué otro nos falta? Ya tenemos el wifi, el consumo de Coca-Cola. Aquí puede variar porque el precio según lo que compres de producto, pero nosotros por ejemplo estamos comprando por lo general siempre nada más refresco de sabor de 3,55, que si no me equivoco anda en 124 la reja, entonces son 248 por semana, por mes, que en términos generales van a ser 4 semanas. Hay algunas que serían de 5 semanas, pero vamos a poner el promedio que son 4. Entonces 248 por 4 son 500, son 1000, son
992. Más 992 nos da un total de 12,992 pesos de gastos fijos para poder operar, para tener operación de un negocio. No estamos contemplando aquí resurtir el local de productos, de botanas, de dulces, de sopas. No estamos contemplando esa parte. No estamos contemplando reparaciones, averías, compra de juegos, compra de Game Pass. Que el Game Pass podría ser también un gasto fijo, pero si inicias con tus consolas, pues cada mes o cada 3 meses tendrías que comprar Game Pass. Entonces esos gastos, esos no los estamos metiendo. La limpieza, el material de aseo, todo eso no se está ingresando. Solamente este que es gasto fijo, operacional, son 12,992 pesos. Si tú vendes 300 pesos en promedio al mes, estamos hablando que son, si trabajas todo el mes, los 30 días, sin día de descanso, ¿sí? Estamos hablando que son 9,000 pesos. Ya no nos alcanzó el dinero. Ya con 300 pesos, teniendo estos gastos fijos, ya no nos alcanzaron las ventas. Tenemos que vender arriba de 13,000 pesos prácticamente para alcanzar los gastos de operación. Y estamos quedándonos abajo 4,000 pesos. Nos falta vender 4,000 pesos más. Entonces, en un negocio donde pagas empleado, no alcanza. Donde sí puede alcanzar, que es la gran mayoría de los negocios que tienen sala de videojuegos, que son autoempleados, ahí le van a restar los 7,500 del salario mínimo y sus gastos de operación son de 5,492, 5,500 pesos. Si vendes 9,000, te están quedando 3,500 pesos en números redondos de ganancias al mes. Pero 3,500 pesos no te alcanzan para mantener una familia, ni para mantenerte a ti mismo, cabrón. Es muy poquito, cabrón. Es muy, muy poquito. Si le quitas el gasto de la renta, que también es otra característica de la que hay en los autoempleados que no pagan renta, le vas a quitar otros 3,000 pesos. 2,492 pesos. Vendiendo 300 pesos, ya estamos hablando que nos quedan 6,500 en números redondos de sueldo, un poquito menos del salario mínimo mensual, abajito, 1,000 pesos menos del salario mínimo. Entonces, ya para mantener una familia, digamos que si eres independiente, si eres soltero, o si vives con tu esposa y tu esposa también trabaja, sí pudiera llegar a alcanzar. Pero si ya tienes hijos y ya pagas renta de tu casa y tienes más obligaciones, tampoco te va a alcanzar este dinero. Necesitas vender mucho más de 300 pesos. Necesitas vender mínimo el doble para que pueda alcanzarte y puedas tener una vida más o menos decorosa. También es muy importante saber o reconocer que no siempre vas a estar vendiendo 300 pesos. Hay días que vas a vender más, otros días que vas a vender tal vez menos, pero esta cantidad de 300 pesos es el promedio general que hay de ventas en salas de videojuegos ubicadas en colonias. Esto es lo que anda vendiendo la gran mayoría. Habrá meses mejores, pero en promedio esto es lo que andan vendiendo, de 9 a 15. Esto es lo que andan promedio siempre las salas de videojuegos en ventas ubicadas en colonias. Ya 15,000 pesos ya es otra, ya es mejor, y ya entre más estés vendiendo, pues mucho mejor, ¿no? Entre más sean altas sean tus ventas, sean mejor. También hay que ver cuánto es el margen de ganancia, de utilidad que de tus ventas brutas, porque estamos hablando sobre ventas brutas. Cuánto es lo que te genera, porque puedes estar vendiendo mayor cantidad, haciendo mucha promoción donde no te estás teniendo mucha utilidad.
Por ejemplo, me ocurrió que vendimos una consola de Xbox usada de las que tenemos nosotros, y lo que a mí me costó el margen de utilidad técnicamente fue muy poco, pero yo la vendí en 4,000, y esos 4,000 en mi mes pues dieron el salto, ¿no? Dio el salto, pero es un espejismo, porque realmente el margen de utilidad fue muy pequeño, hubo una reinversión. Es una consola que la vendí porque no le estaba rentando. No obtuve ganancias de esa consola. Y pues al venderla usada, pues la vendí al precio que estaba actualmente en el mercado. Yo la conseguí nueva, más barata todavía, pero el margen pues es muy poquito. La conseguimos en 3,700 pesos. Le ganamos 300 pesos a esa consola. Entonces, no fue gran cantidad, pero al recuperar el dinero en ventas, como que da un salto, se ve mayor la cantidad, y podrás pensar, pues vendí, ¿no? Vendí más de, ahora obtuve ganancias, ¿no? Pero realmente recuperaste algo que ya tenías y obtuviste su ganancia, tu utilidad fue muy pequeña. Entonces, en lo que respecta a las ventas, pues 300 pesos de ventas para alguien que es soltero, que no tiene familia, que no tiene dependientes económicos, que no paga renta, que no paga empleado, que tal vez el internet es doméstico, no es de negocio, que la luz es doméstica, no es de negocio. Posiblemente ahí sí tiene un mayor margen de ganancias mensuales vendiendo sus 300 pesos en promedio al día. Pero tampoco es tanto, un poquito menos, si hicimos la cuenta, un poquito menos de lo que es el salario mínimo. Es como tener, y trabajando los 30 días sin descanso. Si tiene jornadas más largas, posiblemente pudiera tener mayores ventas y que superara el salario mínimo. Pero sería demasiado esclavizante como el atender una tienda de abarrotes, el tener que estar más de 8 horas en el local para poder obtener ingresos y no de tener día de descanso. Entonces sí se vuelve un poco complicada esa tarea, donde dices, no, pues mejor me meto a trabajar a una empresa, tengo un día de descanso, tengo seguridad social, tengo aguinaldo, tengo vacaciones. Acá no tenemos nada de eso. Eso, si los quieres tener, los tienes que pagar aparte. Entonces hay desventaja con respecto a un empleo teniendo ese tipo de ventas. Claro que buscamos todos que el proyecto sea a mediano o largo plazo y tus ventas vayan aumentando y vayas reinvirtiendo, pero todo eso ya lleva una disciplina de reinversión y de saber manejar tu dinero y de saber invertir. Más que nada, saber invertir, saber aprovechar las oportunidades. Para alguien que tiene familia, se le complica. Para alguien que tiene un dependiente económico, se complica el tener estas ventas. Es por esto que al inicio hay mucha deserción. 6 meses y ya están cerrando negocios porque tienen dependientes económicos y no alcanza. Y a veces son la única fuente de ingresos. Los despidieron del trabajo o perdieron el trabajo por alguna situación y el pequeño ahorro lo destinan a abrir la sala de videojuegos con 3 consolas, con 4 consolas, con 6 consolas, que es el promedio que todos están abriendo, de 6 para abajo. Sus ventas están sobre los 300 pesos diarios y pues no es suficiente ese monto de ventas brutas para mantener una familia y deciden abandonar el proyecto, vender las consolas usadas para volver a entrar a trabajar, para solventar los gastos y las necesidades que están surgiendo en el hogar, en la familia, para alimentarse, chingado. Entonces, es complicado el mantener este tipo de ventas y este volumen de ventas por lo general es en zonas de colonias donde no hay una muy buena ubicación, donde la gran mayoría empieza desde casa. Pero si tú te vas a un local
de una mejor ubicación, no hay el capital para poder pagar un local bien ubicado, para pagar a un empleado. Tus ventas tienen que ser mucho mayores y es lo que hace difícil el que se mantengan estos negocios. Si al inicio podrán abrir varios, pero sobre la marcha se van desilusionando de lo que es el negocio por el monto de venta que tienen diario, porque es poco comparado con otros negocios que son de mayor inversión, pero dejan mayor utilidad. Igual aquí necesitas invertir más para tener una buena ubicación y poder tener mayor utilidad, mayores ventas, mayores ganancias. Bueno, si tienen dudas, no olviden dejarlas aquí en el video, hagan sus comentarios, suscríbanse al canal. Si quieren algo que quieran preguntar, pueden hacerlo. Todos los viernes transmitimos en vivo ahí en YouTube a las 9:50, 9:45, 9:50, 10 de la noche. Todos los viernes estamos transmitiendo desde YouTube. Pueden seguirnos como Animatic Zamora. Y pues me despido como siempre. Somos Animatic Zamora. Y en Animatic Zamora la diversión está garantizada. Los queremos, gamers. Hasta luego. Bye.